llegamos en esta parte, peso de la cubierta. Sí llegamos por ahí, ¿verdad? Solo que le puse 7 de abril y a 7 de mayo, ¿no? Hoy es 7 de mayo, profe. Sí. Bueno, quedamos en esta parte. Clase 7 de mayo, aquí. En la parte de peso de la cubierta. Para continuar, es importante que se definan algunos conceptos que hoy vamos a ver para seguir con los cálculos, ¿sí? Y quiero que más o menos ya este material que les voy a ahorita revisar ya está en el módulo y ya pueden ustedes tener acceso a ello, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a revisar esta. Entonces, ya vimos lo que hemos visto hasta ahorita. Son los cálculos iniciales para las dimensiones del invernadero y para la relación volumen-superficie, cargas por viento, y el diseño de número de columnas, número de largueros, número de armaduras. O sea, ya sabemos cuánto de fierro va a llevar. O sea, más o menos ya sabemos cuánto de fierro. Ahora lo que queremos saber es de qué calidad y de qué calibre van a ser esos elementos estructurales. O sea, ¿dónde voy o cómo voy a seleccionar los valores de los fierros que voy a utilizar para saber si van a soportar o no? Es muy importante revisar los siguientes conceptos para que podamos entender, aunque en verdad por ahí dicen no es tan importante pues hacer un cálculo estructural tan estricto, pues porque no vamos a trabajar ahora sí que con vidas humanas. Sin embargo, es importante que aseguremos que la estructura no se vaya a caer y que luego no se nos vayan a demandar porque se vino abajo la estructura cuando a la primera lluvia, al primer ventarrón o cuando mis matas están muy cargadas, que puede ser que haya habido algún problema por exceso de peso. Entonces, es importante pues tener un límite ahora sí que un límite para poder compensar esas cargas. Por lo menos saber aproximadamente cuánto es lo que va a cargar mi invernadero. Entonces, hay que definir algunas variables que deben de tomarse en cuenta para poder hacer
Ahora sí, el análisis estructural. O sea, ya hicimos el análisis prácticamente de forma. Ahora vamos a ver cuánto es lo que va a soportar nuestro invernadero. Para eso es muy importante saber qué tipos de cargas van a ejercerse sobre la estructura. Y para eso aquí está la siguiente clasificación. ¿A qué se le llama? De acciones permanentes. Estas son cargas que actúan en forma continua sobre la estructura, o sea, son cargas que siempre van a estar, aunque no tengan plantas, la estructura. Estas no cambian ni con el tiempo. ¿Y cuáles son estas que se consideran permanentes? Bueno, hay uno que se le llama carga muerta, la cual incluye el peso propio de la estructura, o sea, cuántas van a pesar las pero aquí hay que incluir el peso de la estructura, o sea, el peso de los fierros, el peso de la cubierta, o sea, del plástico, si va a llevar equipo de iluminación artificial, el peso de las lámparas, si estamos en lugar frío, calefacción, ventilación y deshumidificadores para jalar la humedad. Estos pesos que son carga, se les llama carga muerta. ¿Por qué? Porque desde que yo lo instale, ya no los voy a quitar. Entonces a eso se llama carga muerta. Entonces, también hay una especificación muy importante. Si consideramos que la carga ejercida por los equipos, o sea, los que voy a colgar en el invernadero, se supone o se propone que tomemos una carga con valores de 15 kilogramos por metro cuadrado. O sea, tanto lo que son los equipos de iluminación, los equipos de artificiales, la calefacción, la ventilación, todos los equipos que yo vaya a necesitar, que voy a colgar ahí en la estructura, en el techo, se supone que debe de considerarse, según las reglas, unos 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Considerando que para algunos casos el valor antes citado pues, pudiera estar o sub o sobreestimado. En este caso, para nosotros está sobreestimado, porque hay equipos que no voy a tener, como es el de calefacción. Entonces podría yo jugar hasta con 10 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando sea posible, su conocimiento con anterioridad en la fase de diseño para obtener mejores resultados. O sea, esto es lo que se supone que yo voy a utilizar con todo el equipo. ¿Sí? El otro tipo de carga es las cargas variables. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Acciones variables. Este es una carga en el que el periodo de tiempo
es variable. O sea, cambian con el tiempo las cargas. Estas cargas variables, pues está la carga viva. Incluyen todas las cargas gravitatorias que sus características mecánicas pueden variar durante la utilización de la estructura. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas cargas que varían con el tiempo. Por ejemplo, el entutorado de algunos cultivos. Sabemos que el cultivo, cuando inicia pequeñito, pues no tiene carga, entonces le ponemos el lacito, la soguita, el entutorado y no pesa. Pero, por ejemplo, un tomate en ya a su nivel más alto de producción, te puede llegar a pesar hasta 8 kilos por fruto. Entonces eso se le llama carga viva o está dentro de las acciones variables. ¿Sí? Entonces el entutorado, debido a la planta, es una carga variable. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo dice. El entutorado es una práctica de cultivo que consiste en colocar una cuerda guía sujetada a la estructura en posición vertical y tiene la función de servir de apoyo guía para el crecimiento de cultivos enorme como el pepino, tomate, calabacita. Y dice, reportan que la carga que ejerce el entutorado tiene un valor comprendido entre los 14 y 16 kilogramos. Lo mismo. Entonces, mínimo para lo del entutorado voy a considerar aproximadamente entre 14 y 15 kilogramos por metro cuadrado que va a ejercer. Dentro de las otras cargas están aquellas cargas que se llaman de acciones accidentales, que ocurren por alguna situación y que tenemos que tomar en cuenta. Se caracteriza porque se desconoce el momento en el que van a actuar sobre la estructura. Su intensidad puede ser superior a la de cualquier valor conocido a los anteriores y representa un accidente en la vida de la estructura y su control queda fuera del proyectista si se considera acá. Puede ser una carga por sismo, una carga por viento, por ejemplo un ciclón, o una carga por nieve, de repente que caiga nieve y todo el techo se llene de nieve. Entonces son acciones accidentales, son cargas accidentales. La carga por sismo son consideradas en el diseño de cimentación, o sea, ahí lo vamos a tomar en cuenta en el cimiento. Los sismos pueden ser trepidatorios y oscilatorios, siendo los segundos los más peligrosos, ya que además de aumentar las presiones, producen empujes horizontales que causan esfuerzos de tensión, mientras que los primeros solo causan esfuerzos de compresión en los apoyos. En este caso, en cuanto a construcciones agropecuarias, señala que se toma en cuenta el efecto del sistema solo para el diseño de edificios mayores de 16 metros. No hay invernaderos de 16 metros. Entonces, esta carga por sismo no lo vamos a tomar. Carga por viento. Señala que la presión del viento sobre la superficie del techo depende de su velocidad, dirección, orientación y pendiente de la superficie del techo. Se supone que el movimiento del viento es horizontal y que la presión del mismo contra una superficie plana normal a su dirección está dada por la fórmula. Esta ya la vimos. Esta es la fuerza del viento o la presión horizontal del viento. Se calcula con esta fórmula, 0.0075 por velocidad máxima del viento al cuadrado.
pH es la presión horizontal. Presión sobre una superficie plana y normal a la dirección del viento. Está dado en kilogramos sobre metro cuadrado. O sea, la fuerza con que viene el viento y empuja al invernadero de lado. La V es velocidad de viento y que va a estar dado en kilómetros por hora. La velocidad del viento en el diseño se toma como el máximo valor de velocidad registrado en la región. Lo que les decía, hay que saber cuánto es la máxima velocidad registrada en la región. Para calcular la presión del viento sobre superficies inclinadas, se usa la siguiente fórmula. Acuérdense que el techo, bueno, la pared del invernadero es vertical. Por lo tanto, el aire viene en forma horizontal y va a haber una fuerza horizontal. Pero acuérdense que el techo está inclinado. No es ni horizontal ni vertical. Está inclinado. Por lo tanto, el aire también le pega. Pero no le pega con toda la fuerza porque no está completamente vertical, sino está inclinado. Entonces, como la velocidad del viento es un vector, por conocimientos ustedes que llevaron de física, ese vector se descompone en dos componentes, el componente X y el componente Y. En este caso, el componente X prácticamente va a ser el componente que me va horizontal y el componente vertical va a ser la componente que me va a dar la presión vertical, ¿sí? Entonces, para calcular la presión del viento sobre la superficie inclinada se usa la siguiente fórmula. Aquí está mal esta fórmula, no está mal la fórmula, sino esta letra. En lugar de poner pH sería PV, presión vertical. ¿Sí? Entonces, es igual a 2 PN, que es presión normal del viento, en kilogramos por metro cuadrado de superficie o de techo, por seno de el ángulo entre 1 más seno al cuadrado del ángulo, en donde Pn es la presión normal del viento, en kilogramos sobre metros al cuadrado de superficie. pH, presión del viento sobre una superficie vertical, o sea, presión horizontal, en kilogramos por metro cuadrado. A es el ángulo de inclinación del techo o superficie sobre el plano horizontal en grados. ¿Sí? Y aquí está velocidad del viento y sus correspondientes presiones horizontales. Por ejemplo, velocidad del viento, 50 kilómetros, su presión horizontal es 18.75. ¿Sí? Entonces, ángulo de inclinación del techo entonces, si el viento actúa sobre una superficie que no sea plana, la presión depende de la forma de dicha superficie, siendo mínima para una superficie convexa y máxima para una superficie cóncava. Estas son dos fórmulas que ya estamos utilizando ahí en el
ya lo utilizamos en el trabajo anterior. La otra es la carga por nieve. Esta pues no la utilizamos porque pues acá nunca neva, ¿sí? Estas son las cargas normales del viento en kilogramos por metro cuadrado en función de la presión horizontal y la inclinación del techo. Esto es lo que nos interesa. Por ejemplo, si yo tengo una presión horizontal de 42 kilogramos por metro cuadrado y tengo 15 grados de inclinación al techo, mi presión vertical o la normal del viento, que es hacia abajo, ¿sí? Es 20.4. Y si, por ejemplo, vean, mientras más inclinado está hacia arriba, aumenta. ¿Por qué? Porque se va haciendo cada vez más vertical. A 45 grados, vean, 39.8 kilogramos por metro cuadrado. Mientras el techo esté menos inclinado, o sea, prácticamente 15 grados, que esté así casi orientado, casi no hay presión del viento. Mientras se vaya inclinando más, pues es lógico que la presión va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Presente. No he pasado, lista. Diseño. Pero por si había pasado, es que está de la fregada el internet. Primera vez que entras. Mande. Nada que ver, si usted nunca me acepta, me deja fuera de último. Bueno, vamos a continuar, Judith, ya. Qué bueno que ya llegaste. Entonces, dense cuenta que pues, este es las cargas normales que van a tener, las cargas que van a tener del viento, ¿no? Mientras más el ángulo esté más inclinado, va a haber mayor presión horizontal o normal del aire. Entonces, ahora vamos a ver la parte de elementos estructurales. ¿Qué es esto? Vamos a revisar cómo se llaman, ¿sí? Algunos elementos estructurales que participan en la formación de una estructura. Es muy importante que ya definamos conceptos y que empecemos a trabajar con conceptos ya que cada quien entienda de qué estoy hablando cuando hablo de alguna parte de las estructuras. ¿Sí? Aquí en la figura que yo estoy mostrando, se muestra lo que es una nave de un invernadero. Claro, esto se va a repetir. Entonces, primero lo que llamamos, por ejemplo, ¿qué son los cimientos? ¿Qué son los dados? O le llamaban ustedes la vez pasada, ¿cómo le llamaban ustedes? Yo le llamo dados. Zapatas. Zapatas, profe. Zapatas, porque son zapatas, ¿sí? Luego, las armaduras son estos triangulitos que se forman arriba. Estos son armaduras y están formados, esta armadura triangular está formada por pequeños, bueno, ahí su nombre le va a llamar, se llaman cortavientos. Estos cortavientos sirven para darle estabilidad a la armadura, de que no se deforme y pueda soportar más. Entonces, a estos se le llaman cortavientos. A estos triangulitos que se forman acá, a estas varillitas se llaman cortavientos. A estos se llaman columnas.
Y a estos que vienen aquí a lo largo se llaman vigas. Vigas. Y a las partes de arriba se les llama largueros. Ahora, todas estas partes del invernadero van a trabajar, o sea, van a estar soportando esfuerzos, o sea, fuerzas, así se le llama, esfuerzos, pero diferentes formas de esfuerzos. Hay unos que van a, hay uno de estas, de alguna parte de aquí del invernadero, que los esfuerzos que van a estar soportando van a ser de tensión, o sea que van a tratar de estirarse. ¿Sí? A estos elementos que están sujetos a tensión se llaman tensores o contravientos. Por ejemplo, todos estos triangulitos que están dentro de la armadura están sujetos a tensión. O sea que es tensión. Imagínense, aquí tengo a la derecha un cuadrito. En este cuadrito está formado por, imagínense que este es un marco de metal. Una puerta cuadrada. Pero si se ya han dado cuenta, cuando hacen puertas cuadradas, no queda totalmente adentro vacío, sino le ponen unas varitas que son tensiones o son cortavientos. ¿Sí? Los contravientos, en este caso, están sujetos a tensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro una varilla en este cuadro de metal, soldo una varillita de metal, ya el cuadro va a quedar más rígido. Y si yo agarro y ejerzo una fuerza horizontal sobre este cuadrito, este cuadrito va a tratar de moverse, de correrse. Por ejemplo, esta parte, este pedacito trata de correrse acá y este trata de correrse acá. Pero entonces este contraviento no lo va a dejar. Y sí hay movimiento, pero son milímetros. De hecho, son milímetros los que se mueven. ¿Por qué? Porque este contraviento lo va a evitar, pero este contraviento es el que va a soportar toda esa tensión. O sea, este contraviento va a tratar de estirarse. Cuando yo aplique esta fuerza horizontal, va a tratar de estirarse y está sujeto a tensión. ¿Por qué a tensión? A que se estire, es como una liga. Una liga tú le sometes una tensión. Este efecto es reducido por el contraviento. O sea, este desplazamiento que se puede dar en grandes medidas, si le ponen el contraviento, se reduce. Porque aquí el que trabaja es este. Aquí, por ejemplo, en estos, eso trabajan. Estos triangulitos que están aquí en la armadura. Entonces, estos elementos están sujetos a tensión. Son los tensores o contravientos. Hasta ahí está claro. Hay otros elementos que están sujetos a compresión, o sea, a apachurrarse, como son las columnas. Las columnas dan el soporte o apoyo de una estructura y su función es la de recibir las cargas verticales o gravitacionales. O sea, las columnas están sujetas a compresión, a fuerzas de compresión, o sea, apachurrarse. Y actúan sobre ella y dice que actúan sobre ella y transmitirlas a la cimentación. Toda la fuerza de compresión de esta columna la va a transmitir a la zapata. ¿Sí? Son elementos sujetos a fuerzas de compresión
y que son transmitidos en algunos casos por las vigas o largueros y en otras por la armadura. O sea, toda la columna que va a estar soportando. Va a estar soportando la armadura, va a estar soportando las vigas, que es esta la viga es esta. Va a estar soportando los largueros, ¿sí? Y también el techo o la cubierta también va a estar soportando. O sea, las columnas van a estar transmitiendo todo el esfuerzo de compresión. Bueno, este es un ejemplo de cómo aquí estos cuadritos, cómo se pueden utilizar los contravientos en marcos rígidos. Por ejemplo, los más utilizados, por ejemplo, ustedes siempre han visto las torres de transmisión de cualquier tipo de señal. Y generalmente están llenos de triangulitos. Ahí está, por ejemplo, de esta manera, de esta manera. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué esos triangulitos? Precisamente por eso, porque les dan rigidez a la estructura de alrededor. Y eso hace que puedan soportar. Por eso, cuando viene el aire, pues normalmente, como están vacíos, no les pasa nada y trabajan muy bien. ¿Sí? Claro, hay que hacer muy bien el cálculo de la estructura porque si no se nos puede doblar. Cuando ha habido algún ciclón o alguna ráfaga de viento, creo que algunos se han quedado sin internet porque sus antenas se los llevan. ¿Por qué? Porque se rebasa la fuerza del viento que habíamos dicho anteriormente. Bueno, los otros elementos de las estructuras, también hay elementos de aquí del mismo invernadero. Ya vimos que hay unos que están sujetas a tensión, las columnas a compresión, pero hay unas que están también sujetas a flexión. ¿Qué es a flexión? A doblarse. A doblarse, como por ejemplo las traves. Las vigas o largueros están sujetas a doblarse, se llama flexión, a doblarse. Por ejemplo, esta viga, si yo cuelgo algo aquí en esta viga va a pandearse, Por ejemplo, los puentes, las vigas abajo de los puentes están sujetas a flexión y sí se flexionan. Hay un punto en donde se flexionan y es permisible, pero cuando se pasa de esa flexión ya no regresa. Se dice que la estructura llegó a su punto máximo de cansancio y ya no regresó. Entonces cuando ya no regresa es cuando hay problemas de la estructura. Las vigas son elementos estructurales que actúan sometidas fundamentalmente a flexión bajo la acción de cargas o pesos perpendiculares a su eje, aunque también tienen puntos sometidos a compresión. En la figura 4 se ilustra la acción de cargas en columnas y vigas. Aquí está. Este es la viga. Entonces, la viga generalmente está sujeto a una fuerza que trata que esta viga se pandee. Y esta fuerza también se transmite en las columnas y esta misma fuerza que se transmite sobre la viga se transmite en las columnas en forma de fuerzas de compresión. Entonces, lo que hay que saber es saber cuánto es la carga que puede soportar esta viga y esta columna para que no se doble. Ese es nuestro trabajo como ingenieros, saber qué tipo de fierro le voy a poner al invernadero. ¿Sí? Bueno, seguimos. Otro elemento que tenemos que conocer también
es la armadura. Ya dijimos que es la armadura. Son elementos formados por un conjunto de barras articuladas en sus extremos y unidas de tal manera que se forma un conjunto de triángulos prácticamente indeformables. Las cargas exteriores aplicadas en sus juntas producen solamente esfuerzos directos en dichas barras. Y aquí hay algo muy importante, dice, la única figura geométrica que no se deforma sin que sus lados alteren su longitud es el triángulo, que constituye la forma básica de la disposición de los elementos de una armadura. Por eso el triángulo es el que se utiliza en torres y en donde sea, porque es el único elemento que no se deforma sin que sus lados alteren su longitud. Dice, la armadura sencilla sustituye a las vigas cuando las cargas y los claros son demasiado considerables para permitir el empleo económico de las secciones corrientes de vigas. O sea, ¿cuándo se utiliza una armadura? Cuando, por ejemplo, el claro, ¿qué se llama claro? A esta distancia entre una columna y otra columna se le llama claro. Cuando el claro es muy largo y la viga, no hay suficientes vigas tan fuertes para poder tener este claro, entonces se mete una armadura. Por ejemplo, ustedes ya han ido a los domos. En los domos de los pueblos, vean cuántas armaduras tienen los domos de los pueblos. ¿Sí? Porque los claros son tan grandes, no hay columnas en medio. Y como no hay columnas en medio, entonces hacen una armadura de 10 metros, por ejemplo. Y entonces eso te va a soportar una carga. ¿Sí? Entonces las armaduras se utilizan cuando los claros son muy grandes. Otra ventaja de las armaduras es que sus piezas se pueden unir entre sí de tal manera que se pueden ajustar a la forma de cualquier techo. O sea, pueden ser armaduras triangulares como ahorita, pero también pueden ser armaduras en forma de círculo. En estructuras para invernadero, el uso de armaduras es funcional ya que los claros son grandes y la viga de alma llena deja de ser económico. O sea, puedo meter una viga grande de 6 metros, pero me va a costar carísimo y va a pesar mucho. Debido a la magnitud que alcanza la carga muerta, la sección que se obtiene con el uso de vigas es tal que el peso propio de la misma es el factor más importante que interviene en su diseño. Ahí está. Puede yo poner una viga de 6, de 7 metros, pero se va a doblar porque su mismo peso va a hacer que se doble. Entonces ahí es algo que tengo que ver cómo resolverlo, y entonces se propone que cuando los claros sean muy grandes, pues mejor, en lugar de meter una viga, se mete una armadura. En el caso de invernaderos, la carga de la cubierta se apoya sobre largueros. O sea, en el caso de los invernaderos, o sea, el nylon o el plástico de la cubierta se apoya sobre los largueros de sección más esbelta que las vigas de alma llena. O sea, ¿qué quiere decir? Vigas de alma llena son aquellas vigas sólidas como una riel. En cambio, se le puede meter tubulares que están huecos por dentro, PTRs, y se pone encima el plástico y no hay problema. ¿Por qué? Porque
primero que no pesan, y segundo, el techo también, el plástico no pesa. Esto transmite la carga a las armaduras en sus articulaciones o nodos. Dice, las partes que conforman una armadura y un techo son diversas. Las principales son las siguientes. Cuerda. Se llama cuerda superior o inferior a las piezas superiores e inferiores respectivamente de una armadura. A ver, vamos a ver a esta armadura. Ahí está. Esta es una armadura, sí, lo están viendo aquí. Es una armadura. Esta parte de abajo que estoy señalando con el puntero de mouse se llama cuerda inferior. Y esta parte de arriba se llama cuerda superior. Y se llaman cuerdas convergentes porque se juntan en algún punto. Y aquí hay cuerdas paralelas. La diferencia que hay entre las dos cuerdas, tanto la cuerda inferior y la cuerda superior, se llaman peraltes. Por ejemplo, aquí la H, esta altura se llama peralte, y esta de aquí se llama peralte también. ¿Sí? Aquí estoy viendo dos tipos de armadura. Una de cuerdas paralelas y una de cuerdas convergentes. Claro, esta es triangular, pero puede ser una cuerda así redondita, que venga así como circular. ¿Queda claro? Entonces, estos son las partes que componen a una armadura. Piezas de alma. Estas son las que se localizan entre las cuerdas superiores e inferiores. Pueden estar sujetas a esfuerzos de tensión o de compresión. Son estas, las piezas de alma. Son estas que son como los contravientos. Son estos que hacen los triangulitos. Los montantes están sometidos a fuerzas de compresión y las diagonales a fuerzas de tensión o tracción. Aquí está. Los montantes están sometidos a fuerzas de compresión. Los montantes. ¿Sí? Y las diagonales a fuerzas de tensión o tracción. Aquí está. Estas diagonales. Y esta es la montante. Montante, montante y montante. ¿Sí? Son las montantes. Panel. Se llama panel o longitud de panel a la distancia entre dos juntas adyacentes a lo largo de la cuerda superior o a la del inferior. El espacio cuadrangular cruzado por una pieza inclinada diagonal del alma también se dice que es un panel de la armadura. Este es el panel. Todo esto. ¿Sí? Crujía, se llama crujía a la parte del tejado comprendido entre dos armaduras adyacentes. Se llama crujía a la parte del tejado comprendido entre dos armaduras adyacentes. A ver, vamos a ver si aquí tengo un ejemplo de crujía. También se le llama área unitaria. Por ejemplo, el área que hay o la distancia que hay entre, aquí vean que hay 1, 2, 3, 4 armaduras. 1, 2, 3, 4 armaduras. La distancia que hay entre estas armaduras se llama crujías, aunque en invernadero les llaman cerchas. Largueros. Perdón, pórtico, falta pórtico. Se llama así al conjunto de armaduras y columnas
Cuando la primera está apoyada en sus extremos en columna. Ah, perfecto. ¿Qué es el pórtico? Bueno, el pórtico es esta armadura con sus dos columnas. Otro pórtico, esta armadura y sus dos columnas. Esta armadura y sus dos columnas. Esta armadura y sus dos columnas. Cada armadura con sus dos columnas se le llama pórtico. ¿Cuántos pórticos hay acá? 1, 2, 3, 4 pórticos. Y también hay 4 armaduras. ¿Sí? Largueros. Se llaman así a las vigas apoyadas en la cuerda superior. La cuerda superior de la armadura. Esta es la cuerda superior. Esta. Entonces, largueros son estos que están aquí arriba. ¿Sí? Y soportan la carga de la cubierta, generalmente se apoya en las articulaciones. Bueno, entonces estos son los largueros, son estos que están aquí. A ver si hay una figura, creo que hay una figura más desarrollada por acá. Aquí está. Aquí están. Esto se llamaba armadura. Ahí están las diagonales. Diagonales, diagonales, diagonales. Y estas son las montantes. Montante, montante mayor, montante menor, montantes, diagonales. Aquí están. ¿Sí? Esta parte se llama cuerda superior. Cuerda superior. Y esto de abajo se llama cuerda inferior. ¿Sí? Aquí están los largueros. Este es el larguero de cielo que va abajo, donde va a ir colgado. El larguero de cielo va a ir colgado, donde va a ir colgado los tutores. Son larguero de cielo. ¿Sí? Luego, arriba de la cuerda superior van los largueros de techo o de viga. Son largueros de techo. ¿Sí? Y estos son largueros de cielo. ¿Ya dieron cuenta la diferencia? El larguero de cielo está abajo. Es donde van colgados los tutores. Y el larguero de techo son los que están aquí arriba. Esta es la distancia entre largueros. Si yo quiero meter entre larguero y larguero, puedo meter un sublarguero. ¿Sí? Aquí está. Si quiero meter un sublarguero. Además, los entre armadura y armadura, ¿sí? Se pueden meter verticalmente algunas estructuras a los que le vamos a llamar cabrios, más delgaditos, cabrios. Aquí mira, son cabrios, son estos. Esta área es la que le llamaba yo crujía. Esta área es la que le llamaba yo crujía. Esta área, el área que hay entre armadura y armadura, esta área de techo se llama crujía. ¿Sí? Cabrios, armaduras. ¿Y cómo se llamaba el conjunto de armaduras con columnas? Se llamaban pórticos. ¿Sí? Y aquí viene la columna. Y estas que están aquí a los lados se llaman vigas. Estas son las vigas. Muy bien. Entonces ya más o menos los largueros de cielo se llaman así, los largueros que van de armadura a armadura apoyados en las cuerdas inferiores. O sea, en la parte inferior es donde va a ir colgados los tutores. Apoyados en las cuerdas inferiores para soportar al cielo en la posible
en lo posible se colocan de tal manera que transmitan los esfuerzos a las articulaciones. Los largueros de techo en invernaderos tendrían la función de soportar y transmitir a la armadura la carga por el entutorado. Ajá. ¿Sí? Los largueros de techo en invernadero tenían la función de soportar y transmitir a la armadura las cargas por el entutorado, así como posibles equipos de iluminación artificial y calefacción. ¿Sí? Cubierta. Se llama así a la que constituye la superficie exterior del invernadero. En este caso es plástico. Estructura de la cubierta. Se llama así la estructura que queda encima de los largueros. Está compuesto por cabrios, largueros. Está compuesto por cabrios, piezas paralelas a las armaduras y apoyados en los largueros, y sublargueros, piezas paralelas a los largueros y apoyados en los cabrios. La utilización o no de estos elementos está determinado por el claro que existe entre armadura y larguero principales y las dimensiones y resistencia del material de cubierta. Por ejemplo, cuando se trata de claros muy grandes y el material de cubierta a usar es polietileno, es necesario el uso de cabrios y sublargueros para evitar daños mecánicos a la cubierta por acción de viento, lluvia o nieve. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner aquí, están muy separados mis armaduras, no voy a poner un paño de plástico así sin nada aquí adentro. Le voy a meter largueros y también cabrios para que no se formen bolsas de agua posiblemente cuando llueva, ¿sí? Porque si no si no le pongo nada, cuando llueva se va a ir, prácticamente se va a formar una bolsa de agua ahí, porque no tiene esas cuadrículas. Largueros. ¿Qué cargas? Ahora sí, largueros. La carga que actúa sobre el larguero son peso de la cubierta. O sea, sobre el larguero va a haber peso de la cubierta. Está carga por viento, carga por nieve, si es el caso, y el mismo peso de la cubierta en caso de incluirse en el diseño. Estructura de la cubierta, en este caso, ¿cuáles serían? Los sublargueros y los cabrios. ¿Sí? O sea, sobre los largueros van a ir cabrios y sublargueros también, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el procedimiento para hacer este estudio de estructuras? Las cargas ejercidas por el propio peso de la estructura de la cubierta puede determinarse mediante las especificaciones de peso por unidad de longitud de los diferentes materiales. O sea, por ejemplo, acuérdense que el peso va a depender mucho de qué tan pesada va a ser tu estructura. Si voy a meter, por ejemplo, vigas de alma llena, van a pesar demasiado. Entonces, se toma el peso que tienen estos materiales por metro, por unidad de longitud, por cuánto pesa ese fierro de 1 metro. Mientras más grueso sea el fierro,
o el calibre del fierro, el metro va a pesar más. Entonces hay que ver, primero que nada, que no pese demasiado, pero también que resista el peso que yo le voy a poner. La construcción de estructuras, esta información es dada a conocer por la compañía fundidora de fierro y acero. En este caso yo les voy a dar unos cuadros donde vienen las especificaciones de cada tipo de material. Muy bien. Vamos a ir en este caso, ¿cómo voy a determinar dónde empiezan las cargas? La carga principal, ¿dónde inician las cargas? En el larguero, allí arriba. Entonces, porque el larguero es el que te va a soportar las primeras cargas. Entonces, los largueros están sometidos a fuerzas flexionantes, o sea, a doblarse, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, se aplica un concepto que ustedes llevaron en física que se llama momento de una fuerza. Momento de una fuerza. Si se acuerdan ahí por ahí de física, cuando decía calcular el momento de una fuerza en una puerta que se va a cerrar. O sea, es el momento en que se gira algo. En este caso, el momento flexionante es el momento para que un cuerpo gire. Entonces, la fórmula para calcular el momento flexionante, que se designa con la letra M, es W L al cuadrado sobre 8, donde M es el momento flexionante al centro del claro, o sea, en la parte media de la viga. Su unidad es en kilogramos, o sea, kilogramos, suponiendo carga uniformemente distribuida y la viga simplemente apoyada. W, carga unitaria, ¿cuál es? Es la carga que vaya a soportar, o sea, es los kilos que va a soportar en 1 metro, carga unitaria en kilogramos por metro de ese material. Este valor está determinado por la carga total dividida entre la longitud del claro del larguero, considerando la separación entre largueros. O sea, W, la fórmula es la siguiente. En este caso, L, longitud del claro del larguero en metros. ¿Cuántos metros tiene de ancho? Este es determinar el módulo de sección necesaria mediante la fórmula S es igual a M, que es esta M, sobre F. ¿Qué es la sección necesaria? La sección necesaria se refiere al calibre o al grosor del material que voy a utilizar. Se llama sección necesaria, en donde S es módulo de la sección necesaria en centímetros cúbicos. ¿Sí? Es cuánto de fierro tiene el material. La M es el momento flexionante que yo ya calculé anteriormente. ¿Sí? Esta W es la carga que yo ya calculé anteriormente también. L es la longitud al cuadrado. Y F, en este caso, M es el momento y F es esfuerzo de trabajo máximo admisible para miembros estructurales sometidos a flexión en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es un valor constante. El valor de F para miembros estructurales de acero sometidos a esfuerzo de flexión es de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí?
Estos son para fuerzas de flexión y para vigas compactas de 1670. ¿Sí? Estos son los dos valores que voy a utilizar. ¿Sí? ¿En dónde obtengo estos valores? En unas tablas que posteriormente se los voy a poner para que ustedes vean. Y ya que ustedes sepan cuánto es la fuerza que voy a utilizar, voy a mi manual para construcción y busco un material estructural de sección específica. Ahí busco un material de sección específica y obtengo el valor del módulo de sección de dicho material, que está en centímetros cúbicos, que puede estar en la columna S o en la columna SX del manual. Este será el modelo de sección del material, ¿sí? De ahí voy a sacar me voy, y ya que calcule este valor de ese módulo de sección necesaria que voy a obtener con las fuerzas que ya calculé, me voy a mi manual y en mi manual voy a buscar este valor de S, que ahora sí, ¿qué estructuras de fierro tienen este valor de S cercanas? Entonces lo busco. Acuérdense que este está en centímetros cúbicos, aquí está. Entonces calculo cuánto es su sección necesaria. Sección necesaria quiere decir que es lo mínimo que puedes soportar. Y entonces busco un fierro por ahí que tenga una sección mayor a la sección necesaria. Dice, aceptar el material propuesto cuando cumpla con la siguiente condición. Módulo de sección del material debe ser mayor al módulo de sección necesario. O sea, tenemos que buscar que esa sección, ese módulo de sección del material, sea mucho mayor al módulo de sección necesaria. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a asegurarme de que me va a soportar ese momento flexionante. ¿Sí? Muy bien. La separación entre largueros también. A ver. Dice, esta condición permite que el material resista dentro de los límites admisibles la carga que soporta. La diferencia entre esos dos valores no debe ser excesiva y se recomienda que el módulo de sección del material sea ligeramente mayor que el módulo de sección necesaria. En casos donde exista más de una sección factible de utilizar, se recomienda seleccionar la más ligera, es decir, la que reporte mínimo peso por unidad de longitud, o sea, para que no pese demasiado. Para el caso de largueros de cielo, que son los que soportan la carga por entutorado, y de equipo de calefacción e iluminación, el procedimiento de diseño es el mismo que el descrito para largueros de techo. Solo que en el caso de largueros de cielo, la carga unitaria, kilogramos por metro cuadrado, está determinada por la carga total, entutorado y equipo de calefacción e iluminación dividida entre la longitud del claro del larguero. O sea, va a ser lo mismo, pero aquí no va a ser del techo, sino va a ser por la entutorado de los vegetales. La separación entre largueros está determinada por la separación entre articulaciones o nudos de la armadura, ya que sobre ella descansan los largueros. Y aquí está lo que ya hemos aplicado. ¿Cuál es el criterio para la separación entre armaduras? Es generalmente 0.5 veces la separación entre columnas.
Por ejemplo, si tu columna, entre columna y columna, hay 6 metros, entonces tus armaduras van a estar a 3 metros. Asimismo, la separación entre montantes es una forma simétrica con respecto a la cuerda inferior. Dice, la armadura en conjunto debe quedar en equilibrio bajo la acción de la carga que sobre ella actúa y de las reacciones. También debe permanecer en equilibrio bajo la acción de las fuerzas exteriores aplicadas en los extremos de las piezas. Una parte cualquiera de la armadura tomada por separado del resto y considerada como cuerpo libre. Bueno, aquí las 3 ecuaciones fundamentales del equilibrio que deben verificar son que suma de todos los componentes horizontales de todas las fuerzas igual a 0, suma de todos los componentes verticales de todas las fuerzas igual a 0 y suma de los momentos de todas las fuerzas con relación al punto cualquiera igual a 0. Estos son para las armaduras. Cuando veamos cómo se calculan las armaduras, entonces ahí van ustedes a ver cómo voy a calcular las fuerzas de las armaduras. Esto no lo van a entender ahorita hasta que veamos. Aquí está. Aquí está. Esta es una armadura. Y aquí están los cálculos que se tienen que hacer para saber de qué tamaño va a ser los fierros o las estructuras de la armadura. ¿Sí? Aquí están las cargas que soporta en cada nodo, cómo se distribuyen dependiendo de las diagonales y los montantes. Son montantes, diagonales, y se van sacando, y al final la suma debe ser 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Para que quede estático. Luego vamos a ver cómo se va a calcular todo eso. A ver, entonces, vamos a ver las cargas totales que obran sobre la armadura y descansan en su articulación o nodos son los siguientes. Carga que actúa sobre el larguero de techo, así voy a empezar. Luego, peso propio del larguero de techo. Carga que actúa sobre el larguero de cielo y peso propio del larguero de cielo. Tal vez ustedes ahorita dirán, bueno, ¿cómo hago esto? Eso precisamente es lo que sigue ahorita. El peso propio del larguero de techo y larguero de cielo pueden determinarse a partir del peso por unidad de longitud de material. Este dato se obtiene del manual para construcción. Y aquí está un ejemplo de un diseño de invernadero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es un ejemplo que ya trabajamos. De hecho, vamos a seguir haciendo los cálculos, pero quería yo que ustedes entiendan cómo se llaman cada parte del invernadero, porque luego no lo van a entender, ¿sí? Ya sacamos todo lo que es el ancho, dimensiones, características de terreno, capacidad de equipo, cálculo de la separación y el número de armaduras, ya lo tenemos, diseño de largueros de techo, es lo que ahorita nos íbamos a checar. Aquí ya tengo el peso de la cubierta, el peso de la cubierta, la carga por viento en la presión normal, que es la vertical, ¿sí? Carga total en el área tributaria, y ahorita tenemos que checar qué es el área tributaria. Antes de continuar, ¿hay alguna duda? Porque
¿Quiénes faltaron, profe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faltaron. Daniel Gómez, igual creo que tenía problemas de internet. Sí. Ya les dejé este manual que estaba yo checando ahorita y quería yo que lo empezáramos a checar porque ahí están todos los conceptos que vamos Profe, a manejar. perdón que lo interrumpa, regáleme un segundo. ¿Dónde dejó ese documento? ¿Dónde lo puso? Está en Moodle. Ok, gracias. Ahorita para checarlo. En la plataforma lo acabo de checar. Sí está, ¿no? Sí, profe, aquí está. Ahí está un ejemplo. Ahorita se los voy a compartir en el grupo. Completito para que ustedes vayan leyendo todo y están inclusive hasta las tablas para que ustedes busquen los fierros que necesitan, ¿sí? Entonces, de todos modos, háganlo con cuidado. No vaya a ser que se les vaya a caer como el metro. Y luego va a haber problemas. Entonces, chéquenlo. Léanlo. De hecho, ya leímos la teoría. Lo que seguía ahorita era un ejemplo de lo que hemos visto. Pero se lo subí para que ustedes adelanten, porque siento de que es mejor que lo lean ustedes a que yo se los explique. De todos modos, dime. ¿Se llama diseño de la estructura? Así es. Ok, gracias. Terminen su trabajo y la próxima clase vamos a ir dudas por dudas de alguna parte que no hayan entendido de su estructura. Yo se los voy a disipar para que yo vea que hasta dónde ya llegaron. Hecho, pero vayan leyéndolo. Ahí hay un ejemplo completo de todo lo que es cómo se diseña la estructura, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna envidia, algún reclamo, alguna invitación, ¿qué? Usted diga, profe, usted diga qué procede. ¿Qué la con eso? Entonces, si no hay nada, muchachones, ¿por qué? ¿Por qué dicen que no va a haber? Quiere decir que no se va a entender nada. No, que el que sabe no tiene novia, dicen, ni va a tener, dicen. Hijo de Dios, ¿qué les interesa eso? Van a ver que sí va a haber. Se preocupan por ti, amigo. Porque el examen, muchachones, va a venir un ejemplo de cálculo de eso. ¿Sí? Y si no saben calcular, por ejemplo, número de columnas, armaduras, largueros y todo, y entonces, ¿cómo voy a decir que ustedes ya saben estructuras? Si les contratan, a ver, diséñame, quiero que me diseñes una estructura para esto. ¿Y qué? Me van a decir, es que nunca llevé estructuras. ¿Sí? Es más, háganlo los que son buenos. Por ejemplo, los que manejan muy bien la computadora, pueden hacer la parte esa en ¿saben qué? En Excel, para que no sea repetitivo, ¿no? Meten las fórmulas en Excel para que vayan calculando todo. Y así se van a quitar todo. Cuando quieran hacer, por ejemplo, alguno de dimensiones diferentes, nada más cambian las dimensiones y cambia. ¿Sí? De hecho, así se hace. ¿Sí? Y ya no tienen que estar calculando otra vez. Metan las fórmulas. Profe, ¿cómo se llamaba el archivo dentro de la plataforma? Disculpe. Se llama cálculo, diseño de estructuras. Segunda unidad. Ya lo encontré, está en rojito. Gracias. Sí, hija. Muy bien. Entonces, si no hay nada que
reclamar, no hay ninguna invitación, no hay envidias, no hay nada. Nos vemos la otra semana.